Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jeffrey González, soy psiquiatra y he sido invitado por el laboratorio Procaps para dar una charla acerca del cannabidiol y sus posibles usos terapéuticos en psiquiatría. Teníamos además la invitación y el prólogo de esta charla por parte del doctor Rodrigo Córdoba. Sin embargo, pues hubo unos problemas técnicos que nos limitaron el que él esté acá. Entonces, no siendo más, la dinámica va a ser que al final hay un chat que ustedes van a ver a la derecha de la transmisión, en donde pues al final voy a tratar de resolver las preguntas de la mayoría de los que estén interesados o tengan alguna inquietud acerca del tema. Hemos denominado esta presentación como indicaciones del CBD en la psiquiatría, actualidad y futuro. El CBD puede llegar a ser un medicamento muy importante en el cambio del paradigma de la visión de la esquizofrenia especialmente, y voy a centrarme en esta charla especialmente en esquizofrenia porque pues digamos que es la aprobación que tenemos a la vuelta de la esquina de la FDA. Sin embargo, se está investigando en psiquiatría otras posibles funciones, tales como la ansiedad, sueño, fobia social, autismo, reducción del consumo de cannabis, entre otras. Entonces, no siendo más, pues me voy a enfocar mucho, pues tal vez de la esquizofrenia, voy a hablar un poquito de otras indicaciones, pero tener en cuenta que se están investigando y estudios preclínicos que están hablando de otras indicaciones. Esta es una litografía de principios del siglo pasado, donde ustedes pueden ver un ritual a Apolo. Esto se llama el oráculo de Delfos. Esto es la Grecia antigua que ha sido la inspiración para mucho de lo que es el pensamiento actual. Y si ustedes ven en la parte posterior, pues hay un saumerio, donde muy probablemente habían hojas de cannabis, y esto para pues mencionar que la hoja de marihuana y el cannabis, los derivados del cannabis han sido usados como medicinal desde la antigua Grecia. Los chinos también lo usaban, entonces no es para nada nuevo el uso de esta planta como uso medicinal. Y primero tenemos que identificar cuáles son las dos cepas de la planta. Tenemos que existe la índica y la sativa, que como ustedes pueden ver, una es más pequeña que la otra. La índica pues tiene unas características de la hoja muy especiales, la sativa también, digamos desde su forma macroscópica. Sin embargo, también tienen unas diferencias, digamos, desde su origen. La índica es más de origen pakistaní y afgano, la sativa es más del Himalaya. La índica produce más sedación versus la sativa, que algunos la denominan hasta activadora, por decirlo así. Y algo que nos va a llamar muy especialmente la atención durante la charla, y es que la índica tiene una relación THC-CBD menor, es decir, va a tener menor cantidad de CBD, que va a ser nuestro componente principal, el que vamos a hablar, versus la sativa, que sí va a tener una cantidad de CBD más importante. Ustedes van a encontrar, los que se dedican a las adicciones o los que han leído el tema, que hay mezclas, ¿no? Entonces la ingeniería genética ha permitido que se mezclen, por ejemplo, índica y sativa, y hayan salido nuevas cepas. Eso es verdad. Sin embargo, pues los orígenes básicos son solo estos dos, índica y sativa. Entonces la mayoría de estudios y de extractos de CBD se van a dar a través de la sativa por su gran cantidad de CBD. Este es un cuadro nomás para nombrar que tenemos en cuenta que la hoja y los derivados del cannabis tienen muchos cannabinoides. Se estima que aproximadamente 80, 90 cannabinoides, y cada vez se descubren más. Pueden estar presentes dentro de la hoja de marihuana. Sin embargo, el que ha prestado, los que han llamado potentemente la atención, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que produce todo el efecto psicotrópico, es decir, como la traba, entre comillas, como el high, como diría la literatura, de la hoja de marihuana, y el CBD.
El CBD más o menos desde el 70, finales del 70 y principios del 80 se ha investigado como un posible aliado en la salud de los seres humanos, y aquí se resumen una gran cantidad de beneficios que se le ha encontrado al CBD, y pues otros derivados que también están presentes. Recordemos que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, para lo cual nosotros tenemos dos receptores innatos a donde se van a unir esos ligandos, tanto exógenos como endógenos. Ya vamos a hablar un poquito de esos ligandos endógenos. Y tenemos dos receptores con una distribución muy importante. Los dos son acoplados a proteína G, son metabotrópicos, como se pueden ver, y van a tener una distribución muy especial. Los receptores CB1 se van a ubicar en lóbulo frontal, cerebelo, ganglios basales, hipotálamo y hipocampo, que evidentemente tienen una distribución central y son los que van a producir, digamos, todo el hype y también algunos efectos benéficos que vamos a ir revisando. Y los receptores CB2, que se encuentran principalmente en ganglios linfáticos, tienen función aparentemente en hematopoiesis, en maduración de ciertas células inmunológicas, etcétera, donde su distribución va a ser más periférica. El sistema endocannabinoide, nosotros tenemos, pues digamos, dos ligandos endógenos naturales en donde se van a unir a esos receptores CB1 y CB2. Uno es la anandamida. Yo quiero que le prestemos especial atención a ese ligando endógeno porque va a ser muy importante en la disminución de síntomas psicóticos. Más adelante lo vamos a hablar, pero también tiene unos efectos como antiinflamatorio, en dolor. También se habla de que regula dopamina y eso va a ser un efecto antipsicótico que vamos a ver más adelante. También resulta ser un antiapoptótico, es decir, puede llegar a ser un protector neuronal, y también actúa en circuitos de recompensa. Bueno, y también tenemos otro ligando endógeno que es el 2-aroconidilglicerol o 2-AG, que también se va a unir a CB1 y CB2, y va a tener unas funciones endocrinas, con glutocorticoides, también funcionando en inflamación, en obesidad, también se han investigado sus funciones sobre la leptina, hematopoiesis, como ya les venía diciendo, y en desarrollo embrionario. El CBD o cannabidiol es lo mismo, fue descubierto en 1940, se empezó a estudiar aproximadamente en 1964. Ténganse en cuenta que todos los estudios para la época estaban enfocados era en el delta 9 tetrahidrocannabinol y se dejó, digamos que el estudio del CBD fue posterior, fue un interés posterior. Es un elemento de la planta de marihuana que no tiene potencial psicoactivo, prácticamente el único componente de la hoja de marihuana que tiene potencial psicoactivo es el delta 9 tetrahidrocannabinol, es decir, el que produce el high, la traba, como llamaríamos acá. En animales se ha podido comprobar en algunas oportunidades que el CBD sí puede generar algún efecto psicoactivo, pero definitivamente no es mayor y no es importante ese efecto. Se han encontrado diversos usos, digamos que hoy por hoy ya existe aprobado un medicamento con CBD, tanto por la FDA como por la Agencia Europea y por el INVIMA actualmente, y su uso inicialmente es en epilepsia. Por eso, digamos que los neurólogos nos llevan un poquito más de ventaja en el conocimiento de esta molécula en una enfermedad que se llama Lennox-Gastaut, que es una enfermedad, digamos, convulsiva, que sufren los niños desde muy temprana edad y que tienen unos efectos a futuro bien importantes. Pero también se ha empezado a buscar su uso en ansiedad, esquizofrenia, como antioxidante, entre otros. En Colombia también tenemos otro medicamento derivado de la planta de cannabis, usado principalmente para esclerosis múltiple, y se siguen investigando otros medicamentos derivados de la planta de marihuana precisamente para otros fines, porque pues la investigación y los estudios preclínicos han mostrado diversos beneficios. Aquí tenemos, digamos, los receptores del ligando CBD, en donde es llamativo que, pues, como les venía diciendo, actúe sobre receptores CB1A, CB2, también en receptor 5-HT1, y ahí podría tener su efecto ansiolítico, que hablaremos un poquito más adelante, y un receptor que es muy importante, que es el receptor valinoide.
que también hablaremos más adelante y que también está involucrado en esquizofrenia. Hay diversos estudios donde los polimorfismos de este receptor han generado, se han vuelto predictores de esquizofrenia y han estado muy involucrados en esta enfermedad. Esta es una película muy interesante, dirigida por Peter Townsend, él es integrante de la banda de Who, en donde precisamente habla de un paciente aparentemente con esquizofrenia, por eso se llama cuadrafrenia, porque pues, tenía 4 personalidades el personaje, y esta es una escena de la película, donde si ustedes ven en la parte derecha, este es Sting, que luego haría parte de la banda de Police, y donde muy probablemente están consumiendo marihuana. Es una película, digamos, donde muestra toda la vida del rock and roll de los 70s en Inglaterra, donde se consumían drogas, y muy probablemente, como les venía diciendo, hay un consumo de marihuana. ¿Y por qué yo les muestro esta película? Porque la asociación del consumo de marihuana y esquizofrenia es bastante prevalente. Los que se dedican a la clínica psiquiátrica de agudos, a los que se dedican a las urgencias psiquiátricas, pues pueden darse cuenta que los episodios psicóticos asociados al consumo son bastante amplios. Aproximadamente hay una prevalencia de esquizofrenia y consumo de spa, principalmente cannabis y alcohol en un 45%, pero si ustedes le añaden ahí tinto y cigarrillo, la asociación y la prevalencia de esquizofrenia y consumo puede llegar hasta el 90%. También para nadie es un secreto que el paciente esquizofrénico es un gran consumidor de cigarrillo principalmente. Entonces, para nada despreciable esta asociación del 45%, que individuos sanos consumidores tienen más riesgo de esquizofrenia. Eso es otro debate, que uno no sabe si es primero el huevo o la gallina, si el paciente tiene una personalidad premórbida y el cannabis básicamente termina siendo como el impulsor de esos episodios, de esa enfermedad, o más bien la esquizofrenia pueda generarla, y estudios hablan de que un paciente consumidor de marihuana, y especialmente los que inician a una edad muy temprana, tienen 1.5 veces más de sufrir de esquizofrenia, y produce además episodios psicóticos aislados, episodios psicóticos que nosotros podemos denominar bajo la denominación del CIE-10 como breves, transitorios, y se deben netamente al consumo de cannabis. Esto se da por varias razones. Se habla de la teoría de la automedicación, es decir, el paciente con una personalidad premórbida, con esos signos neurológicos que nosotros llamábamos blandos, puede llegar a la marihuana como un gran ansiolítico para dominar esos efectos, esos síntomas ansiosos. También se habla hoy por hoy de la teoría del tercer factor, que es un riesgo de psicosis, un consumo temprano de cannabis y una alteración en el metabolismo de los cannabinoides que pueden generar, que pueden dar como resultado la esquizofrenia. Perdón, ahí me quedó mal escrito. Y también se podría estar empezando a hablar de una teoría del CBD, es decir, que el paciente termine consumiendo más cannabis por los efectos que pueda tener el CBD en su sistema endocannabinoide, a la vez reduciendo ansiedad, a la vez reduciendo síntomas psicóticos. Y los que, bueno, han escuchado mis otras charlas o han estado en Campo Victoria, el sitio donde yo trabajo, hablamos mucho de la asociación de cannabis y esquizofrenia, y muchas veces los pacientes lo buscan como para reducir síntomas cognitivos, muchas veces lo usan para reducir hasta síntomas negativos. Una escuela italiana que publicó un artículo muy interesante hace aproximadamente como unos 4 o 5 años, donde el gran titular era la marihuana hace que los pacientes esquizofrénicos socialicen mejor, y el momento en donde se resuelve mucho de los síntomas psicóticos positivos de un paciente es el gran riesgo para que el paciente empiece o debute con el consumo de marihuana, o reanude su consumo, y se vuelve un círculo vicioso donde el paciente en síntomas negativos fuma más marihuana, eso lo lleva a más síntomas positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos programas de reducción del daño, alguna literatura habla de que si el paciente no puede suspender el consumo de marihuana, se le promulgue que si consume marihuana, consuma la marihuana tipo sativa, que es la que tendría más cantidad de CBD y podría regular sistemas
endocannabinoides y poder tener en alguna medida menor daño de este consumo. Y esto está dado porque la teoría del CBD podría tener alguna explicación por la distribución que tienen los receptores CB1 y el antagonismo que realiza el CBD en los receptores CB1. Entonces, si el delta 9 tetrahidrocannabinol es un agonista del CB1 y produce efectos psicóticos, deterioro cognitivo, que han sido ampliamente estudiados, el CBD sería un antagonista de este receptor y generaría todos los efectos contrarios del delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces podríamos suponer que los síntomas psicóticos positivos se podrían ver atenuados principalmente por la distribución de los receptores CBD1 en córtex, en núcleo accumbens, en núcleo caudado también, en hipocampo, que también está involucrado en síntomas positivos, y en la amígdala. Pero también podría tener algunos efectos mejorando función cognitiva en pacientes con esquizofrenia, principalmente en memoria, a través del córtex, también el hipocampo y la amígdala. También se ha estudiado la función por neuromodulación que tendría el CBD modulando sistemas dopaminérgicos y sistema glutamatérgico. Tengamos en cuenta que el estudio pues, de la esquizofrenia empezó con el boom de la dopamina, luego se fue mutando un poquito a otros neurotransmisores. Hoy por hoy se habla de la psicosis glutamatérgica y lo que lo ha avalado es, por ejemplo, el consumo de ketamina, que es un estimulante glutamatérgico y cómo puede generar unas mórbidas psicosis. Y esto también podría avalar un poco esa teoría, y en especial lo que describe la literatura es en síntomas positivos modulando esa hiperlocomoción que pueden tener los pacientes agitados con esquizofrenia, para lo cual nosotros, por ejemplo, usamos benzodiazepinas modulando GABA y contrarrestando los efectos del glutamato. El CBD podría ser una muy buena opción. Son modelos preclínicos, todavía faltan más estudios, pero podría ser una teoría interesante. Y como les venía diciendo, el receptor valinoide, se ha encontrado que pacientes con esquizofrenia tienen polimorfismos en este receptor valinoide, y un ligando natural de ese receptor valinoide es la anandamida, que es un cannabinoide endógeno que al encontrarse disminuido, digamos que en pacientes esquizofrénicos con crisis se encuentran niveles de anandamida negativos, por debajo de lo normal. En teoría, si uno modula este endocannabinoide, también podría mejorar síntomas psicóticos. Les traigo una revisión tal vez de las más actualizadas que hay acerca de los potenciales usos del CBD en psiquiatría y bueno, y en otras áreas, donde ellos hacen el análisis de 3 estudios que ya se han vuelto casi que clásicos para el análisis de la efectividad del CBD, principalmente en esquizofrenia. El primero, tomaron 88 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, fue un estudio doble ciego, aleatorizado, donde tomaron pacientes con una dosis de CBD de 1000 miligramos al día. Las dosis se reparten en cada 12 horas, más un antipsicótico versus placebo, más un antipsicótico durante 6 semanas. Y los resultados, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, es una reducción significativa del PANSS, especialmente en síntomas positivos en el grupo de CBD. Y también le aplicaron una escala de impresión clínica global, que es esa escala que permite saber la percepción de la enfermedad del paciente, siendo más significativa para los pacientes que tenían CBD versus los que tenían el placebo. Esto demuestra, digamos, la efectividad en concomitancia con un antipsicótico. Tenemos otro estudio donde se tomaron 36 pacientes, esta vez con un diagnóstico de esquizofrenia crónica, donde le aplicaron una escala de cognitiva, que es el MCCB1, más un PANSS, y tomaron pacientes con dosis de CBD de 600 miligramos al día versus placebo, pero ese CBD de 600 miligramos al día iba acompañado por 2 antipsicóticos versus el placebo más 2 antipsicóticos.
el resultado que se pudo ver también fue sobre todo un resultado significativo en el PANS total y en el PANS general. Digamos que una tendencia, y era lo que más esperaba de los estudios, era que tuviera impacto sobre síntomas negativos de la enfermedad. Sin embargo, los estudios que existen actualmente no son contundentes en el resultado de síntomas negativos, sino son principalmente en síntomas positivos de la enfermedad y en paz general y total. Y desafortunadamente tampoco tuvo un mayor impacto en la escala cognitiva que se le aplicó a estos pacientes. Sin embargo, el gran sesgo es que estos pacientes ya tenían una esquizofrenia crónica, muy probablemente con un deterioro cognitivo bastante importante, lo cual permitía que los resultados no fueran los esperados. Y un tercer estudio que digamos que ha sido un clásico y ese ha sido el que más ha llamado la atención en cuanto al estudio del CBD es el estudio que se realizó como doble ciego con CBD versus amisulpirida CBD como monoterapia a una dosis de 800 miligramos por las primeras 4 semanas y después de la segunda semana le disminuyeron la dosis a 600 miligramos días versus amisulpirida que casualmente tiene también una dosis tope de 1000 miligramos distribuidos durante el día. Tomaron pacientes con dosis de 800 miligramos al día, la primera 4 semanas, y 600 miligramos después de las cuarta semana. También midieron PANS y se encontraron que había un gran resultado principalmente en PANS general en el día 14 y en el día 28. También sigue siendo llamativo su poca respuesta en síntomas negativos, pero casi que ustedes pueden ver aquí en el PANS general, casi la línea se equipara con la de amisulpirida y en el PANS total también. ¿Cuál podría ser la conclusión de estos 3 artículos? Que si bien el CBD puede llegar a ser una terapia coadyuvante de antipsicóticos, también tiene un potencial antipsicótico per se. Y la gran conclusión de este estudio que ellos plantean que pueda ser la razón por la cual pueda tener un efecto antipsicótico el CBD es modulando la anandamida sérica. ¿Por qué? Porque a la final del estudio tomaron muestras de anandamida al principio del estudio y al final del estudio y encontraron que la anandamida sérica había aumentado de una manera importante. Esta es la conclusión del estudio, en donde hablan de diferentes efectos del CBD. Efectivamente, Lennox gastó en pánico social, en fobia social, en ansiedad y podría también, y tiene un efecto importante también en esquizofrenia. También podría tener un efecto importante en primeros episodios psicóticos y en especial en aquellos primeros episodios psicóticos que puedan estar dados por cannabis. Es bien sabido que que la gran mayoría de los primeros episodios psicóticos son desencadenados por el cannabis, teniendo en cuenta que el CBD antagoniza ese receptor CB1, podría acoplarse a ese receptor y generar el efecto adverso y desplazar de alguna manera el delta 9 tetrahidrocannabinol. En teoría podría hacer un barrido de ese delta 9 tetrahidrocannabinol, pegarse en ese receptor y mejorar síntomas psicóticos en general. Pero también ellos buscaron en pacientes con personalidad premórbida, con alto riesgo de esquizofrenia, midieron digamos que hay un biomarcador que se llama el PPI, que se encuentra elevado en pacientes que van a ser o que tienen riesgo de esquizofrenia. Tomaron algunos pacientes y les dieron previamente CBD y encontraron que reduce esos niveles de PPI, es decir, estos son modelos preclínicos, podría tener un efecto preventivo de esquizofrenia. Faltan muchos estudios, son modelos preclínicos, es hasta ahora una teoría que se está investigando. Y también disminuye una sustancia que se llama el metilazoximietanol, que ha sido una sustancia muy estudiada en aislamiento social y por eso yo les hablaba hace un rato de los síntomas negativos. Digamos que cuando estos pacientes tienen un aislamiento social importante en diferentes patologías, no solo en esquizofrenia, se ve aumentada esta sustancia y el CBD
podría disminuir, lo cual podría repercutir en disminución de síntomas negativos. Es decir, tenemos un gran abanico de opciones, unas preclínicas, otros ya con estudios aleatorizados que podrían mostrar la eficacia de este CBD en esta patología. ¿Cuál es el futuro? Se ha investigado y también va a salir la aprobación FDA. Está a la vuelta de la esquina, está aproximadamente un mes, también para autismo. También se cree que la forma en la que puede actuar en el autismo es aumentando niveles de anandamida, que esa pueda ser la razón, también modulando circuitos dopaminérgicos, etcétera, pero otra forma en la cual podría ayudar este medicamento es en las comorbilidades que puede tener el paciente con autismo, convulsiones, ansiedad, desórdenes del sueño, etcétera. Y finalmente, otro posible, beneficio que podrían tener los pacientes que consuman este medicamento es siendo un agonista de receptores 5-HT1A. Recordemos que sobre este receptor, medicamentos como la buspirona, que ya no se encuentra en el país, perfiles como el de la quetiapina, algunos antidepresivos como la vortioxetina tienen un efecto 5-HT1A y se usaban precisamente como un ansiolítico, lo cual podría suponer que tenga una muy buena acción en ansiedad, en fobia social y en trastorno de estrés postraumático. Yo creo que profundizar en estas áreas va a ser un elemento de otra charla, pero es interesante también empezar a ver que estos pueden ser otros beneficios. En psiquiatría también podría usarse este medicamento para la cesación del consumo de cannabis. Nuevamente, si el delta-9 tetrahidrocannabinol es un agonista de CB1 y va a generar pues, la traba, el high y todo esto que veníamos hablando, el CBD antagonizando esos receptores podría disminuir el craving, disminuir la necesidad de estos pacientes de consumir la sustancia. Es muy clásico y la gente que trabaja con adicciones se habrán dado cuenta que el paciente que inicia su proceso de desintoxicación a marihuana, pues empieza a dormir mal y esto mejora el sueño, también por esta actividad sobre estos receptores. En fin, podría ser también una molécula bien interesante para este aspecto. El laboratorio ProCaps trae una presentación de CBD que se llama Neviot. Es una presentación en gotas, es una presentación oral. Tiene un metabolismo hepático principalmente por CpG2C8, 9 y 19 y CYP3A. La dosis varía entre 5 a 20 miligramos kilogramo día, redistribuido en dosis de cada 12 horas. Tiene un 94% de unión a proteína y su eliminación principal es por heces. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de este medicamento? Básicamente la somnolencia, el daño hepático, perdón, la somnolencia, la sedación, el riesgo suicida, pueden existir hipersensibilidad al medicamento, a los excipientes. Como ya sabemos, este medicamento se usa como un anticonvulsivante principalmente, puede aumentar el riesgo de convulsiones. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas conocidas hasta el momento? Principalmente con el clobazam. El clobazam puede aumentarlo 2 a 3 veces. También con el ácido valproico, principalmente por el daño hepático, y también se ha visto que pueda generar diarreas asociadas. La fenitoína también la aumenta, y la lamotrigina por la vía del CpG2C39 puede generar alguna interacción, es decir, disminuir niveles de lamotrigina. El embarazo está clasificado como riesgo-beneficio, es decir, categoría C, pues eventualmente si es la única alternativa, pues es usarlo bajo riesgo-beneficio. La FDA dice que no se detectan metabolitos en leche materna. Como ya les venía diciendo, la aprobación salió para la enfermedad del Lennox-Gastaut, que es una enfermedad que sufren principalmente los niños y está aprobada para
niños de 2 años en adelante. Algunas conclusiones grandes de esta presentación es que el CBD es un componente no adictivo que tiene un antagonismo en receptores CB1 y CB2. Principalmente lo que vamos a buscar es un perfil CB1 que, como ya vimos, es más de origen central y puede tener un efecto antipsicótico o coadyuvante antipsicótico bien importante. El CBD podría llegar a ser un elemento antipsicótico per se, ya vimos que reduce escalas del PANSS de una manera importante y actúa sobre todo en síntomas positivos. También podría, digamos, ser un antipsicótico per se versus un coadyuvante antipsicótico. Se podría dar en concomitancia con antipsicóticos. Yo también hice la revisión a ver si existía alguna interacción con algún antipsicótico conocido. Hasta ahora no van por las mismas vías del CPY, entonces digamos que podría llegar a ser un medicamento seguro para usarse con algún antipsicótico. Podría, y eso es lo que la invitación, podría llegar a tener un perfil neurocognitivo positivo, si bien hasta ahora digamos que lo que mejoraría el perfil neurocognitivo es el uso de antipsicóticos. Podríamos tener un coadyuvante en el CBD para mejorar este perfil cognitivo. Digamos que hoy el paradigma con la esquizofrenia no es solo no tener síntomas positivos, sino mejorar la funcionalidad, y yo creo que eso lo hemos difundido muy ampliamente en nuestro centro en Sisney, donde nosotros buscamos la funcionalidad del paciente, y precisamente ayudarnos con este medicamento podría llegar a ser una buena opción. Se perfila como un medicamento dual, es decir, es un medicamento que no solo podría reducir el craving por el cannabis, sino a la vez tener un efecto antipsicótico, que eso sería lo ideal en pacientes que tienen patología dual, un medicamento que tuviera la acción antipsicótica y a la vez la acción anticraving. Hasta ahora, el único medicamento que se ha postulado como posible medicamento dual es la clozapina, pero este podría ser también una opción. Tiene pocos efectos adversos y un muy buen perfil de seguridad. Y estudios preclínicos muestran que, que el abanico de uso de este medicamento es amplio y es bien interesante. Teniendo en cuenta lo siguiente, pues abrimos, yo creo que la ronda de preguntas, en donde estoy dispuesto a resolver sus dudas. Bueno, aquí veo mucha gente conocida. Un saludo a la doctora Laura, Luisa, al doctor Taborda, buenas noches. Muy agradecido de que me estén acompañando el día de hoy. A Catalina Miranda, muchas gracias por su saludo, buenas noches. Sí, aquí me preguntan en ansiedad que si podría ampliar un poquito el mecanismo de acción. El receptor 5-HT1 es el autorreceptor a donde más se ha investigado la acción ansiolítica del CBD. Sin embargo, también hay estudios con CB1, en receptores CB1, que puedan tener también un efecto ansiolítico, pero todo va hacia el target del 5-HT1A, en donde pueda generar ese efecto ansiolítico. Recordemos, como les decía, el medicamento como la buspirona, perdón. La buspirona es un medicamento que funcionaba única y exclusivamente como un ansiolítico sobre el receptor 5-HT1A. Se espera que ese sea también un mecanismo en donde el CBD pueda tener una injerencia bien importante. Tratamientos veterinarios, no, ni idea, no tengo conocimiento de tratamientos veterinarios. Sin embargo, el sistema endocannabinoide también lo tienen los animales, entonces podría llegar a tener alguna injerencia, la verdad que no sé. Hoy también se está hablando, por ejemplo, del CBD como un potente antiinflamatorio, y hay estudios preclínicos que se están haciendo, un tema muy actual,
con COVID-19. Si ustedes se dan cuenta, el COVID-19 termina siendo una gran respuesta inmunológica y a través del CBD podría modularse esa respuesta inflamatoria importante. Hoy se están haciendo estudios preclínicos, esperemos a ver cómo puede ser esos resultados. La utilidad del CBD en el paciente oncológico y pediátrico terminal. Bueno, una pregunta bien importante, pues no soy pediatra, sin embargo, estoy seguro que ese paciente pediátrico oncológico va a estar muy ansioso, va a crear y desencadenar toda esta vía del cortisol y demás, y como antiinflamatorio funcionaría, toda vez que el estrés a la final o la ansiedad termina siendo una respuesta inflamatoria, pero también por ese efecto ansiolítico en 5-HT1A. Hay una pregunta que, digamos que me han preguntado en otros escenarios y es, ¿ese medicamento va a ser regulado o no? Pues al no tener un potencial de droga de abuso, el medicamento para Colombia en este momento no está regulado. Se regulan medicamentos que tengan porciones de delta 9 tetrahidrocannabinol mayores del 0.1% y este tiene menos del 0.1%. Es la única presentación de CBD que tenemos actualmente en Colombia. Ustedes habrán escuchado además que hay personas que toman fórmulas magistrales o artesanales de CBD y tristemente haciendo análisis de laboratorio hemos encontrado que encuentran grandes cantidades de plomo, que es un tóxico bastante dañino y a la final también terminan teniendo trazas de TH, de delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, digamos que el primer medicamento que llega a Colombia de laboratorio para uso médico es este medicamento. Preguntan aquí por el daño hepático. Sí, el metabolismo es principalmente hepático. Digamos que no se ha reportado falla hepática, pero sí se prefiere en el paciente que tenga alguna falla hepática usarlo con precaución. Recomiendan usar la mitad de la dosis. Pero digamos que de alguna manera que sea un hepatotóxico franco como tipo ácido valproico, todo, no se ha descrito aún. Sí se prefiere que medicamentos que tengan gran daño hepático, como el ácido valproico, pues no se usen en concomitancia con este medicamento. Neviot ya se encuentra en farmacias. Es más, por MIPRES se puede formular. Digamos que las indicaciones que yo les acabo de decir desde la psiquiatría serían indicaciones aún off-label. La aprobación por la FDA, como les dije, sale en un mes, mes y medio. Y el INVIMA pues tendría que esperar además esa aprobación FDA para poderlo aprobar acá. Pero, pero digamos que teniendo en cuenta el potencial, teniendo un medicamento ya aprobado por el INVIMA y sabiendo que muchos pacientes ya están usando el CBD de manera artesanal, esto podría ser una magnífica oportunidad. Tenemos conocimiento de por cuánto tiempo debe consumir una persona para asociar la marihuana con la esquizofrenia. Hay pacientes que con el primer consumo ya hacen el desencadenamiento de la patología. Como hay pacientes que duran 4 o 5 años y desencadenan, digamos, la patología posterior y eso es muy paciente dependiente, digamos que termina teniendo unas implicaciones muy propias del paciente. Entonces, lo que sí se ha encontrado es una amplia asociación. En el manejo del dolor crónico también se ha investigado, hay estudios importantes, principalmente como con su efecto antiinflamatorio. También modula, si no estoy mal, no soy experto, sustancia P que se ha visto que está involucrada en circuitos de dolor. Entonces, también hay estudios preclínicos y estudios clínicos ya para el uso de este medicamento en dolor crónico. A ver, tenemos otras preguntas aquí, perdón.
De momento podría recomendarse el uso de CBD para alguna condición en particular. En el caso de pacientes mayores de 60 años hay mayor incidencia de efectos secundarios. Podría ser útil el manejo de síntomas comportamentales y ansiosos asociados a las demencias. Digamos que en este momento no se comentaba de la demencia, sí se habla del Parkinson, de CBD y Parkinson, bueno, que a futuro podría generar demencias, pero para modular un poquito los movimientos del Parkinson, también hay estudios clínicos que demuestran su efectividad, digamos que es lo que más se ha estudiado en paciente adulto mayor. Y pues bueno, eso implicaría una nueva revisión, una nueva charla, pero sí se habla de Parkinson y CBD. Sobredosis, efectos, riesgos, yo creo que ya lo habíamos hablado. Es recomendable usar la dosis de 5 miligramos kilogramo en pacientes veterinarios no, de veterinarios no tengo ni idea, no podría hablarlo. ¿Qué tan frecuente es el suicidio y cuál es la causa de este riesgo? Bueno, cuando se revisó que el paciente podría ser el riesgo suicida es más o menos lo que pasa con los antidepresivos. Digamos que el paciente podría ir con una recuperación y que la recuperación inicialmente sea más motora y el paciente aún no haya recuperado pues esa idea suicida y haga el acto suicida. ¿Sí? Se vieron unos casos aislados de suicidio, pero digamos que es una advertencia más no el aumento tácito, tocaría verlo más sobre estudios, tocaría verlo más en la práctica clínica para poder sacar algunas conclusiones definitivamente fuertes de este riesgo. El daño hepático, el CBD si termina siendo extraído de la planta o es sintético, eso sí tocaría remitirnos al laboratorio, la verdad. Lo único que les podría decir es que la planta de Procaps que queda en Barranquilla es avalada por la FDA y tiene toda la capacidad para sintetizar esta sustancia, pero exactamente si es sintético o derivado de la planta no lo sabría y tendríamos que remitirnos al laboratorio, veterinarios o veterinario, veo que hay hartos veterinarios. Uso en pacientes con fibromialgia, esa podría ser también otra indicación. Recordemos que la fibromialgia también tiene un componente muy mental y que eventualmente también son pacientes que tienen dolor crónico inicialmente y que además tienen trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y que efectivamente bajo ese receptor 5HT1 pueda tener un efecto benéfico. También muchos pacientes con fibromialgia terminan haciendo algo como un deterioro cognitivo light, muchas veces asociado a la lírica, otras veces asociadas a la misma enfermedad. Entonces, digamos que este medicamento tiene un perfil cognitivo positivo en teoría, entonces también podría tener una buena respuesta acerca de eso. Tenemos conocimiento en cuánto tiempo debe consumir la persona para asociar marihuana con esquizofrenia. Esa ya la habíamos respondido. Que si hemos pensado en incursionar en el ámbito veterinario, pues digamos que eso sí ya sería una pregunta más para el laboratorio. Aquí una pregunta que vale la pena aclarar, que si es adictivo, recordemos que el CBD es un componente no adictivo de la planta de cannabis. El componente adictivo y la droga, la sustancia de uso sería la delta 9 tetrahidrocannabinol y esto no tiene ni siquiera un 0.1 de trazas de delta 9 tetrahidrocannabinol. Sí, enfermedades reumatológicas también se han estudiado, ¿sí? Principalmente por su efectividad como antiinflamatorio y en reducción del dolor. No es mi área específica, pero también hay estudios que avalan el uso reumatológico de este medicamento. Creo que no hay más preguntas. Pues yo les agradezco la asistencia a esta introducción de un nuevo paradigma, como les venía diciendo, en la esquizofrenia y en otras enfermedades. Los invito a que lean del tema, si alguno está interesado
en la bibliografía de donde saqué estas revisiones, con mucho gusto, yo se las hago llegar. Digamos que hoy por hoy se cuenta con amplia bibliografía, cada vez sale más bibliografía del tema y pues vale la pena que ustedes también la revisen y pues se generen su propio criterio acerca del tema. Y pues no siendo más, les agradezco su asistencia, muy amables.